Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. Aquí estamos para hacer otro capítulo mientras se va acercando la temporada, mientras se va acercando esa final del Mundial. Hoy para hablar de un fichaje que se da por hecho, el de Jesse Bisigu, ese jugador que viene del Club Brujas y que se engloba dentro de este tipo de operaciones que está haciendo el Barça en los últimos años, Bardghji y tantos otros, de fichar desequilibrio, juventud y potencial. Y hemos estado analizando un poquito, preguntando también por ahí qué es este jugador, qué está a punto de fichar el Barça, porque ya sabéis que, según las informaciones publicadas especialmente en Bélgica, en Nieuwsblad, el Barça y Brujas ya han alcanzado un acuerdo para el traspaso de este jugador de 18 años, que no ha debutado oficialmente con el primer equipo del Brujas, que viene de competir principalmente en la segunda categoría belga, y eso sí, los números y los goles, ahora los repasaremos, de la última temporada, pues quizá no llaman demasiado la atención, pero algo ha visto el Barça en este futbolista que creen que puede ser un jugador que explote, ¿no? El jugador parece que ha dado el visto bueno. El plan sería inscribirlo inicialmente en el Barça Athletic, aunque trabajando y alternando regularmente con el primer equipo para que Hansi Flick pueda seguir su evolución y ver si realmente tiene el potencial. Se ha hablado de una operación cercana a los 10 millones de euros más variables y una participación del Brujas en una futura venta. Acaba contrato ahora en 2027, por lo tanto al Brujas le interesa venderlo esta temporada. Pero ¿quién es este jugador? ¿Quién es este jugador que ha irrumpido con fuerza, que tiene nombre interesante, diferente, Jesse Bisigu, ¿no? Y del que hay gente que dice que va a ser un crack y otros que se sorprenden de que el Barça esté detrás de este futbolista y que esté a punto de pagar esta cantidad por este jugador? Bueno, jugador del 2008, del 22 de enero del 2008, es internacional en las categorías inferiores de Bélgica. También tiene raíces ganesas y mide 1,82, es diestro, aunque es verdad que como pasa tanto en el fútbol actual, su posición más habitual es la de extremo izquierdo, por lo tanto, hacia adentro. Esto es importante porque en algunas informaciones se le había definido erróneamente como un extremo zurdo, ¿no? Y no es así. Bisigu no es zurdo. Lo he estado viendo yo esta mañana en los vídeos que he estado observando de él. No es zurdo. Es un atacante de pie derecho que parte desde la izquierda para conducir hacia adentro. Que quede claro, porque no ese es otro tipo de extremo en todo caso. Atacar el intervalo entre lateral y central se le da bien, buscar el disparo, el último pase con su pierna dominante, que es la derecha. También puede jugar en la derecha como media punta, como segundo delantero, incluso ha aparecido puntualmente también jugando de carrilero en las categorías inferiores del Brujas, por lo tanto es interesante. Pasó por la cantera del Leuven antes de incorporarse al Brujas en el 2020 y su crecimiento es verdad que fue muy rápido. Firmó su primer contrato profesional con solo 15 años, debutó en la Challenge Pro League, la segunda división belga, también con 15, por lo tanto estamos hablando de un prodigio en ese sentido del fútbol belga. El Brujas rápidamente le señaló muy pronto como uno de sus principales talentos de la generación y en 2024 ya amplió el contrato, este contrato que ahora acaba en 2027, pues precisamente eso, hasta ese año. Que un jugador debute tan joven, esto ya es una buena señal, ¿no? Esto está claro y está claro que el Barça pues seguramente llamó su atención, el servicio de scouting, una competición profesional de segunda línea, ¿no? De segunda fase. No estamos hablando de una gran liga europea de las 5 grandes, pero sí una liga que ha ido mejorando mucho en los últimos años y que tiene capacidad para sacar jugadores de talento, pues llama la atención, ¿no? Bisigu lleva varias temporadas ya jugando contra futbolistas mayores que él, más fuertes, más experimentados, y es interesante, eso es interesante porque tiene experiencia en el fútbol profesional, no procede únicamente de un fútbol juvenil en el que puede imponerse gracias a la superioridad física. Ya conoce el contacto, los marcajes agresivos, la dificultad de enfrentarse a defensas profesionales, y esto, pues a mí personalmente me parece que es un factor interesante y que me gusta, ¿no? Eso sí, no explotó hasta el Europeo Sub-17 del 25, del año pasado. Ahí es donde el Barça parece que se fija en el futbolista. Bélgica alcanza las semifinales. Bisigu fue incluido por todos los observadores técnicos de la UEFA. Tengo aquí delante un informe en el equipo ideal del torneo. Dio 2 asistencias y fue seleccionado como el mejor extremo izquierdo de aquella competición por verticalidad, capacidad de desborde, las ocasiones que generaba para el equipo. Posteriormente disputó el Mundial Sub-17 de Qatar y durante la última temporada también participó en el gran recorrido del Brujas en la Youth League, un equipo que, insisto, que lo está haciendo francamente bien. Recordemos que alcanzó la final y que Bisigu marcó en la victoria por 0-4 contra el Atlético de Madrid en los cuartos de final. Es un jugador que, si uno va fijándose en las categorías inferiores también de los equipos españoles, pues se ha enfrentado al Atlético y en la final ante el Real Madrid
pues no pudo intervenir. Entró al final del partido, pero recibió un golpe y no pudo ni chutar los penaltis. Yo creo que es un jugador interesante. O sea, no es extraño que el Barça, un equipo como el Barça, que se está moviendo tan bien en el scouting internacional, se fije en este futbolista teniendo en cuenta lo bien que lo está haciendo, especialmente en competiciones internacionales con las selecciones inferiores de Bélgica. O con el Brujas, ahora en la Youth League. Por lo tanto, entra dentro de los parámetros normales. Ahora hablaremos de precios y si puede tener espacio o no. Hay dos acciones clave, por lo que he estado viendo, de su trayectoria que ayudan a comprender qué clase de futbolista está fichando el Barça. La primera fue un gol ante el Beveren. Lo podéis buscar vosotros mismos en YouTube. Recoge el balón prácticamente en las inmediaciones de su propia área, atraviesa todo el campo conduciendo, supera rivales uno tras otro y termina la acción en el área contraria. Es una jugada brutal, que a mí, ostras, me ha recordado a, no sé, aquellos delanteros africanos de hace unos años, ¿no? Con zancada larga a lo Samuel Eto'o, a lo Canu, ¿no? Este tipo de delantero. Ahora haremos comparaciones, ¿eh? Y seguramente no van a ser estas, pero ese gol me ha recordado mucho o incluso hasta el Ronaldo jovencito, ¿no? Y el segundo gol, que por lo que veo es el gol que marca su trayectoria, es ante el Lieja en abril del 2025, porque ahí perdían por 0-1 y remontan el partido marcando él un gol decisivo con dos acciones diferentes. Una muestra su capacidad física y técnica y la otra su personalidad para intervenir en un momento de presión y marcar en un momento clave y ser, bueno, protagonista. Por lo que he estado viendo, si buscas este jugador, estos son los dos grandes goles que la gente se fija. Estamos hablando de un jugador que produce acciones que no se pueden enseñar fácilmente, porque es cierto que parece que sus aportaciones también muchas veces no siempre son goles, sino que es generar fútbol desde el extremo, desde la creatividad. Veremos si con los años puede ser un futbolista, ¿no?, que mejora sus prestaciones de cara al gol. Pero ¿cómo juega realmente? Bueno, es un transportador de balón, vamos a llamarle así, este futbolista. Hay extremos que necesitan recibir cerca del área para ser peligrosos. Bisigu puede recibir mucho más atrás, y esto a mí me parece interesante, me gusta, y trasladar esa jugada 30 o 40 metros. Por lo tanto, supera líneas con balón. Es capaz de romper una primera presión, avanzar desde campo propio, obligar a que un defensa abandone su posición para detenerlo. Esta característica es muy valiosa en el Barça. Lo venimos diciendo en los últimos tiempos con Gordon, con Adeyemi, lo que está fichando el Barça. Es un perfil parecido. El equipo suele encontrarse con rivales, ¿no?, que presionan de manera muy agresiva durante algunos tramos del partido, y cuando un futbolista supera esa primera oposición mediante una conducción, el dibujo defensivo contrario queda alterado. Alguien tiene que salir a por el futbolista, y en ese momento aparecen espacios para el delantero, el interior o el lateral. Por lo tanto, es un generador también de espacios, y es muy, muy bueno en la aceleración. Rápido, pero sobre todo acelera muy rápido. El cambio de ritmo es brutal de este futbolista. De lo más espectacular visualmente que he visto en los últimos tiempos. Miradlo vosotros si queréis. Es una aceleración especialmente peligrosa en los primeros metros. Esto en parado me parece que lo convierte en un jugador muy peligroso. No necesita una carrera de 20 metros para adquirir velocidad. Atacar los espacios, ¿no?, como otros delanteros. Puede recibir parado, realizar una finta con el cuerpo y se separa del defensor con 3 pasos porque su potencia es muy alta. Y la zancada es larguísima. Larguísima. A mí, ahí me ha recordado a Rafael Leao. Lo dejo caer aquí. Insisto que siempre las comparaciones es para que nos hagamos una idea. En la zancada, en el cambio de ritmo de Leao con espacios, ¿no? O Madueke también, que es un futbolista que está muy de moda, ¿no?, y en boca de todos. Me parece interesante, pero que sea veloz, que sea sobre todo muy potente en el cambio de ritmo, no es lo único que tiene. En Bélgica, he estado leyendo por ahí, lo llegaron a definir el hombre de goma. Porque es cierto que es un jugador que se mueve mucho, parece muy elástico, utiliza mucho los hombros, la orientación de la cadera, frena, ¿no?, de golpe, vuelve a arrancar, cuando cae se levanta sin ningún tipo de problema. Es un jugador, parece de goma, ¿no? Parece un contorsionista incluso, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? Su primer control siempre parece que está dirigido hacia una acción siguiente. Si os fijáis, siempre constantemente controla con intencionalidad. Cuando recibe, intenta que el toque inicial ya le permita atacar de alguna manera. Se posiciona muy rápido, es muy agresivo
en encarar constantemente. Yo creo que esto al Barça le ha gustado, evidentemente, porque sabe que en el fútbol de hoy en día está muy buscado. No controla para detener la pelota y tener pausa. Eso no sé si Hansi Flick se lo va a tener que enseñar cuando sea necesario. Él controla para encarar, colocarse el balón a la distancia exacta con la que puede iniciar ya el regate. Esto se parece un poco al Lamine. Ahora Lamine ya tiene un poquito más de pausa, pero se parece un poco al Lamine que entró en el primer equipo salvando las distancias, que también encaraba constantemente y decíamos, pero este jugador es que es una pasada. Y esto me gusta, A mí, sinceramente, me ha entrado por los ojos el futbolista, os lo tengo que decir, debo de ser sincero con vosotros como siempre. Y, evidentemente, un jugador que encara así, pues bueno, eso le permite jugar muy bien en situaciones de aislamiento, ¿no? Cuando tiene delante a un defensor encima, dispone de bastantes recursos, puede atacarlo por velocidad, le puede engañar con el cuerpo y os digo que es muy versátil, frena, su parada es muy buena también cuando va en carrera. Ese tiempo, ¿no?, tan importante. Vuelve a arrancar, protege la pelota. Yo creo que una de sus principales virtudes, es también cómo protege el balón, ¿no? Es un jugador fino, ¿eh? No estamos hablando de un Haaland, una bestia física, pero es verdad que es muy fuerte en el tronco inferior, ¿no? Y utiliza los brazos, el tronco. Cuando el rival entra en contacto con él, he estado viendo que Visigus se mantiene en pie, ¿no? Evita entradas, absorbe el golpe, mantiene la pelota. Ostras, me gusta. Esto en los extremos jóvenes, de hecho, no es muy común. Aguanta bien la presión, se gira, ¿no? Está bien, me gusta. Después está el tema del pase. Es correcto, por lo que he visto, pero tampoco lo he podido ver demasiado, pero intuyo que no es un jugador que va a tener en la combinación en la cabeza, el juego de posesión en la cabeza, la pausa. Yo creo que no. Yo creo que todo esto se lo van a tener que enseñar porque me parece que es un jugador vertical, eléctrico, de los que está fichando Hansi Flick y de lo que quiere el Barça. Del fútbol moderno yo creo que requiere mucho esto, pero el Barça también necesita pausa, necesita no perder esencia, necesita jugar y defender con balón, necesita delanteros que sepan cuando no hay que perder un balón en tres cuartos porque no conviene, ¿no? Ahí sí que yo creo que este jugador es regate, atacar, verticalidad y es brillante en lo suyo. Entonces, bueno, su primer impulso siempre es avanzar. Aquí yo creo que aparece tanto su gran virtud como su principal defecto, ¿no? Los números. Hay que interpretar los números, porque si vamos por números aquí quizá nos venimos un poco abajo. Bueno, en la competición esta, la Challenge Pro League 2025-26, ha disputado 15 encuentros, 13 como titular y ha acumulado 1013 minutos. No es mucho. No ha marcado ningún gol ni ha dado ninguna asistencia. Ha registrado aproximadamente 0,78 goles esperados y 1,16 asistencias esperadas. Ha completado 29 regates con un 45,3% de acierto y ha generado 8 ocasiones y recibido 21 faltas. Estos son números estadísticos que tampoco nos dicen especialmente nada, que están ahí. Pero claro, 0 goles, 0 asistencias en algo más de 1000 minutos no son números de un jugador preparado para asumir inmediatamente un papel importante en el primer equipo del Barça. Yo creo que esto es obvio. Es claro que el Barça lo ficha por la potencialidad. Es evidente que cuando juega en categorías inferiores o cuando juega con Bélgica, parece que aumenta sus números. Tiene mejores números en categorías juveniles. Es verdad que parece que ha ofrecido momentos muy destacados en la élite, pero aún no está acabando de destacar. Ha tenido un problema el futbolista con el tema del contrato. Parece que el Brujas lo dejó de poner de titular porque no renovaba el contrato, porque empezaba a negociar con el Barça, con el United, que parece que le iba detrás también. Bueno, todos estos números no significa que sea un mal futbolista, significa que es un proyecto. El Barça tiene que preguntarse si cree que puede convertir sus condiciones en goles, en ocasiones, en sus regates en asistencias, sus llegadas en goles, ¿no? Esa transformación será la diferencia entre un extremo espectacular que llegue al primer equipo o un atacante válido para que el Barça haga dinero y lo venda, ¿no? Que me parece, como he dicho muchas veces, muy interesante. He estado leyendo artículos en Bélgica y buscando un poco de información. Hay algún vídeo por ahí también en YouTube interesante que le comparan con Lamine. Ostras, me parece que ni en broma. O sea, estamos hablando de que es un jugador que no está muy lejos de Lamine Yamal. Sí, claro, Lamine Yamal va a jugar una final del Mundial. Lamine es un atacante... es que, claro, no lo voy a definir. Es que interpreta el juego, crea, marca, puede dirigir una posesión desde la banda, detener la jugada, traer rivales, encontrar un pase que el resto no ha visto. Visigu todavía no es todo eso, no tiene el partido en la cabeza, por lo que yo he visto. Es mucho más instintivo.
Su juego se basa en superar al rival, en avanzar. Es quizá un conductor más que un organizador, que Lamine sí que tiene esa capacidad. Incluso lo hemos visto con Hansi Flick, que lo ha puesto de media punta por dentro, ¿no? Yo creo que la comparación más interesante, para que os hagáis una idea, es Rafael Leao, y a mí al otro que me ha recordado es a Jeremy Doku, que seguramente es el jugador más destacado actualmente de Bélgica, ¿no? Porque sí que es verdad que Doku tiene esa insistencia que tiene el jugador en el 1 contra 1 constantemente y la aceleración corta. Doku es eléctrico en ese momento, ¿no? En esa aceleración corta. Y después esa voluntad constante de enfrentarse, de encarar al lateral. Yo creo que eso es lo que más les gusta, ¿no? De Bisigu. Y después de Leao, lo que hemos dicho antes, la zancada, esa capacidad para progresar desde posiciones retrasadas y esa sensación de que cuando encuentra campo abierto, ¿no? Es una gacela. He visto por ahí otras comparaciones, cosas de Sterling, que hay algún gol que se parece, ¿no? Con algún disparo cruzado. Bueno, yo insisto que me parece que eso ya son comparaciones quizá que yo no he visto tanto de él para poderlo decir, pero yo creo que Leao, Doku es lo que más se le parece. Y aquí la gran pregunta, ¿vale la pena fichar a este jugador? ¿En dónde puede encajar, ¿no? En el Barça de Flick este futbolista dentro de este esquema de fichajes. Bueno, lo primero que quiero decir es que me parece que hacer esta operación es interesante. Estamos hablando de un jugador que querían otros equipos europeos, grandes equipos europeos. Es una oportunidad de mercado porque acaba contrato en menos de un año, por lo tanto el Brujas lo va a tener que vender. Y creo que es un jugador que si no triunfa en el primer equipo puede ser un futbolista que vendas después y recuperes inversión o incluso ganes dinero. Yo creo que esto, ya os he dado mi opinión al respecto de cómo creo que el Barça tiene que interpretar, ¿no? Tanto la cantera como ese tipo de fichajes, por lo tanto ahí no veo mucho riesgo. Creo que es un jugador que va a tener demanda en un mercado futuro si no triunfa en el Barça. Ahora, pensando en el primer equipo y teniendo en cuenta que le han dicho que se va a entrenar con el Barça de Hansi Flick, pues está claro que vamos a intentar entender qué podría encontrar Flick en él, ¿no? La principal ventaja es que puede crear, valga la redundancia, una ventaja sin que el equipo necesite construir una jugada perfecta. En eso es muy Rashford. De la nada te crea algo. Y eso al Barça le interesa porque no todo puede ser elaboración. El Barça puede circular el balón durante 20 pases y lo puede encontrar abierto en la izquierda y él resuelve el último enfrentamiento con un disparo hacia adentro o con un centro milimétrico. Yo creo que esto siempre es interesante y nunca sobra. Tener un jugador que puede eliminar individualmente a un defensor, creo que esto es fantástico. Creo que es un perfil complementario a una banda derecha desde la que el Barça genera hoy en día mucho juego con Lamine. Vamos a ver a Adeyemi ahí cómo encaja. Bisigu es verdad que desde ahí quizá yo lo veo un poco menos útil, pero es verdad que puede mantener esa amplitud, recibir lejos del balón, atacar cuando la circulación cambia de orientación. Es un extremo que con un lateral profundo, ¿no? Puede moverse hacia el carril interior y puede hacer daño. Lo que hemos explicado con Gordon, ¿no? Es que el Barça está fichando el mismo patrón de futbolista constantemente. O sea, imaginemos un Alejandro Balde que supera por fuera. Bisigu puede recibir por dentro, conducir hacia el área, utilizar su pierna derecha. En cambio, si el lateral queda por detrás o entra hacia zonas interiores, Bisigu acostumbra a permanecer muy abierto y se enfrenta al lateral y lo encara, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y después las transiciones tan importantes en el Barça de Flick, ¿no? Que ataca con rapidez y es vertical y eléctrico, ¿no? Y en ese contexto yo creo que es donde mejor encaja. O sea, es muy, muy, muy peligroso a campo abierto. Si recibe con 20 o 30 metros por delante, este chico es una bestia. Ahí sí que lo veo ya hecho para en la élite marcar diferencias. Insisto, es que es muy rápido. Es especialmente o espectacularmente rápido. Podría actuar detrás de delanteros en partidos abiertos, incluso aparecer como segunda punta. Si el equipo quiere atacar espacios, lo puede hacer. Yo creo que su encaje más natural es en la izquierda, en un 4-3-3 o en un 4-2-3-1, partiendo abierto y entrando hacia adentro, pero se puede adaptar. Claro, creo que, como hemos dicho antes, es también un jugador joven y por lo que he visto en la última decisión a veces se precipita, que es algo que a Bardghji, por ejemplo, ya le pasa, también le pasa mucho, ¿no? Son jugadores jóvenes que llegan con esta vitola de ser eléctricos y diferenciales en los últimos metros, pero que cuando llegan al Barça, ¡ay!
Hay que entender cuándo crear la ventaja o no, ¿no? A veces supera al primer rival, atrae al segundo y en lugar de soltar la pelota, intenta volver a regatear. Esto Bardghji lo hacía mucho. Visigu le pasa también. Ya me he fijado. Necesita comprender que el regate no es el objetivo final, sino que el regate es una herramienta para abrir una línea de pase, tener el partido en la cabeza, ¿no? Provocar una ayuda defensiva o generar una ocasión, sobre todo en este Barça que lo busca constantemente, ¿no? En el fútbol juvenil puedes superar a 3 rivales, en el primer equipo del Barça, si superas a uno, ya está bien. Supera a uno y entrega. Esto Lamine lo entendió muy rápido en la élite, ¿no? Y después la definición, ¿no? Yo creo que esto lo hemos repasado antes. Remata poco. O sea, estamos hablando de 14 remates en más de 1000 minutos. Apenas 3 fueron a portería. No es un goleador. 8 de esos disparos llegaron desde fuera del área. Tiene que pisar más zonas de remate, atacar el segundo palo, aprender a aparecer sin balón cuando la jugada progresa por la izquierda. Tiene muchísimo margen de maniobra, de mejora en ese sentido. Puede trabajar para presionar, esto depende de su voluntad. Es un jugador con carácter, y es un jugador especialito. Ya se le ve, porque además ha tenido varios puntos de indisciplina este último año. Está claro que ya fue señalado, ¿no? Por un jugador complicado en algunos aspectos, joven pero con carácter y que ahí el Barça va a tener que limar. Él quiere llegar a la élite, he repasado algunas declaraciones suyas y lo tiene claro, pero bueno, la presión, por ejemplo, ahí yo no sé si va a ser un jugador que va a trabajar a los niveles que pide Flick, y esto aquí en el Barça no es negociable. Cuando se ha dejado de hacer ya hemos visto cómo el equipo lo ha pagado, ¿no? Y un extremo tiene que saber cuándo saltar sobre el central, cuándo cerrar el mediocentro, cuándo acompañar al lateral, cuándo proteger al pase interior. No basta con correr mucho, debe correr en el momento y, como siempre decimos, hacia el lugar adecuado. Existe una tercera dificultad para él, que yo creo que también es aprender a jugar con bloques bajos. En Bélgica o en el fútbol internacional juvenil, yo supongo que se habrá encontrado muchos partidos con espacios para correr. En el Barça se va a enfrentar con mucha frecuencia a defensas instaladas con el autobús, muy cerca del área. En ese contexto no hay 40 metros para aprovechar su velocidad. Ahí Visigu va a tener que aprender, como decíamos, a escoger mejor el uno contra uno. Por lo tanto, es un fichaje interesante, pero es un fichaje que creo que necesita mucha maduración. Creo que el plan que se está publicando y se está explicando de que tenga ficha del Barça Athletic y que pueda alternar entrenamientos con el primer equipo me parece una decisión adecuada, siempre que la alternancia tenga una lógica deportiva, evidentemente, ¿no? Visigu no debería quedarse permanentemente entrenando con el primer equipo para después jugar 10 minutos cada 3 semanas. Eso no, porque a su edad este chico necesita jugar, como siempre decimos. Necesita equivocarse, repetir acciones, que le corrijan. Yo creo que lo ideal sería que acumulara muchos minutos con el filial, trabajara algunos días en el primer equipo y que poco a poco, si Flick le ve preparado, lo pueda ir entrando y vaya entrando en el primer equipo. Yo creo que esta nueva misión del Barça Athletic debe ser mejorar estas cosas, ¿no? Del jugador, por ejemplo, la producción, la comprensión táctica que hemos dicho, su regularidad, y a partir de aquí veremos, ¿no? Si me preguntáis, ¿tiene potencial para llegar al primer equipo? Yo digo que sí, que este chico tiene potencial para ser un jugador de primer equipo del nivel Barça. Que a día de hoy ya sea un jugador que pueda jugar en el primer equipo, no. Yo no lo veo al nivel de otros jóvenes que han llegado y que han irrumpido con fuerza. Pero es un jugador que parece que puede evolucionar muy rápido, bien llevado y en un entorno tan bueno como el de categorías inferiores del Barça y entrenando en el primer equipo. Yo creo que su techo es muy alto porque estas cualidades son muy difíciles de adquirir. Y en cambio sus defectos son entrenables. Se puede enseñar a levantar antes la cabeza, soltar la pelota, atacar el segundo palo, reaccionar tras pérdida. No se puede enseñar con la misma facilidad a romper desde parado con la potencia y el talento que utiliza este jugador por instinto, ¿no? Tiene un instinto claro. Entonces, bueno, el carácter, jugador de 18 años con carácter especial, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta y ahí hay que tenerlo también en cuenta que el Barça tiene que estar especialmente atento. Caro, 10 millones... Hombre, es dinero, para mí es dinero. No ha debutado oficialmente aún con el primer equipo. El Brujas va conservando un porcentaje elevado en una futura venta. El Barça está asumiendo una parte importante del riesgo y teniendo una parte importante del posible beneficio después si lo vende. Creo que el Barça asume este tipo de fichajes. Es la misma lógica general que utilizó con Bardghji. Aunque existe una diferencia, también hay que decirlo. Bardghji ya había marcado en la primera división danesa y en la Champions. Visigu está en una fase quizá un poquito inferior a Bardghji.
Yo bajaría la cantidad, pero creo que bueno, que realmente va a ser esta la cantidad porque ya está, parece todo pactado. Por lo tanto, bueno, el Barça no está fichando un titular inmediato, tampoco está fichando todavía a Leao, ¿no? En esa comparación, ni a Doku, ¿no? Ni a Lamine, como se ha dicho en Bélgica. Está fichando un extremo de 18 años que posee una buena combinación poco frecuente, esa aceleración corta, esa zancada larga, ese regate, ese desequilibrio, esa capacidad para proteger el balón, esa personalidad, ¿no? Por talento puro para atacar repetidamente al defensor. Tiene mucho potencial para jugar en la élite, pero aún no está preparado. Yo creo que esa es la clave y me parece normal. Mi veredicto es que se trata de una apuesta de riesgo. Creo que el Barça arriesga un poquito, pero es verdad que la lógica futbolística entra por los ojos, invita a pensar que el Barça pues aprovecha lo que quiere, lo que ve en él, ¿no? Y que quiere pulirlo y se quiere adelantar a otros equipos grandes que van detrás de él, y eso está claro. Creo que no es un fichaje para vender ilusión inmediata, que la gente no se flipe. Creo que es una operación de scouting y posible operación de mercado, y si sale bien llegará al primer equipo. Veremos cómo sale Bisigu, que dejó de ser ya una promesa y empieza a ser una realidad, y va a llegar al Barça y esperemos que trabaje con humildad para que sea un buen fichaje. Cuando se confirme, que yo creo que será la semana que viene ya, pero insisto, todo el mundo lo da por hecho, pues nada, veremos a ver si llega para la pretemporada y jugar algunos minutos en pretemporada, que yo creo que sería interesante. En fin, veremos. Bueno, pues vamos haciendo más capítulos, como siempre aquí en el canal. Un fuerte abrazo para todos, cuidaros mucho, adiós.